Muy buen día, queridos hermanos, qué gusto poder saludarlos, qué gusto poder compartir con ustedes en este nuevo amanecer, agradeciéndole como siempre al Señor la oportunidad que me brinda de poder dirigirme a ustedes y en esta ocasión con un tema en el cual el Señor vuelve a ser de las suyas y nos educa como siempre, como un buen padre, tal cual un buen padre nos educa, pero nos recuerda lo siguiente. Le preguntaron al Señor en aquellos tiempos cuántas veces debemos perdonar y lo que les respondió 70 veces 7, o sea, ya nos da una idea de cuántas veces, o sea, siempre. Y resulta muchas veces imposible. Justamente antier hablaba con una madre de familia y me dice, es imposible poder perdonar. Y no, queridos hermanos, no es imposible. Pero debo resaltar también algunos aspectos que son importantes y que debemos tomarlos en cuenta porque nuestras heridas, carencias y vacíos, que yo siempre hago referencia a esto, nos generan el podernos relacionar con los demás en forma de conflicto, en forma de resentimiento, en forma de venganza y con muchas otras conductas de acuerdo a nuestras heridas y dolores. Es necesario también entender que en algunas ocasiones, sin ánimo de justificar, no nos damos cuenta de las cosas que hacemos, de lo que decimos e incluso de gestos que hacemos. No nos damos cuenta, pero muchas otras, y casi siempre sí, nos damos cuenta de lo que hacemos, pero nuestro orgullo, nuestro ego nos impide el poder decir disculpa, perdona, no me di cuenta, etcétera. Pero nosotros los seres humanos penosamente tendemos a sentirnos también ofendidos y heridos y lastimados por los demás, muchas veces en base a estas heridas que nos generan el ver a los demás o sentir de los demás que nos están afectando y muchas veces ni siquiera se dirigen a nosotros o no se ha tratado de nosotros. Pero el asunto es de que estas heridas generan que uno se sienta aludido en cualquier conversación o que a la mínima es como que algo en nosotros se activa y nos sentimos heridos o nos sentimos lastimados. Entonces debemos resolver todo esto, pero también entender que como seres humanos hemos hecho mal durante mucho tiempo y hemos confiado en quien no corresponde. Y tal cual lo dice la palabra del Señor, maldito el hombre que confía o deposita su confianza en el hombre. Miren, si nosotros creemos ilusamente que vamos a salir adelante solos, que podemos sanar, que podemos perdonar solos, estamos equivocadísimos, porque todo el dolor que cargamos y situaciones que tenemos en nosotros dentro nos hace incluso emparejarnos, tener amistades con personas heridas, mucho más lastimadas que nosotros o en igual condición. Y como sembramos expectativas falsas en los demás, queremos sentirnos amados por los demás, tener la atención de los demás, queremos que incluso que nos brinden el reconocimiento ante cualquier situación realizada. Miren, ¿a dónde nos llevan nuestras heridas? Queremos todo eso de los demás y cuando no nos los dan o no, de pronto no nos hemos sentido tratadas como princesas, como creemos que merecemos, o como príncipes los varones o los machos de la casa, o el reconocimiento en amistades, etcétera, entonces ya no son amigos, me han defraudado, me han decepcionado, pero es también porque nuestras heridas de pronto nos han conllevado a estas situaciones y nosotros tenemos que ser claros en esto. El sembrar expectativas en los demás realmente lo que nos genera es de que nosotros nos sintamos decepcionados, pero no nos damos cuenta que sembramos nuestras expectativas en los demás por heridas, por vacíos y por carencias, porque quienes debemos resolver y solventar todo esto somos nosotros mismos, no esperar que nos den amor, sino sentir ese amor del Señor y porque somos esencia amorosa, estamos hechos por amor y para el amor. Entonces con esto debemos aprenderlo, debemos entenderlo realmente, de que no debemos estar buscando en los demás aprobación, no debemos estar buscando atención, amor en los demás, sino trabajar en nosotros mismos, porque esto de las expectativas fijadas en los demás es lo que nos está haciendo sentir muy mal y que de todas maneras, como hay ese choque y conflicto y hay esas heridas y nos encontramos muchas veces entre personas heridas, vamos a tender a lastimarnos. Y esto muchas veces no es a propósito, sino que simplemente
lo hacemos de manera inconsciente o nos sentimos aludidos, como les decía, en lo que no corresponde y nos sucede a todos. Por eso es necesario, queridos hermanos, poner los pies sobre la tierra y también la mente, quitarnos esa venda que tenemos de los ojos, pero una mente abierta para poder entender y receptar lo que realmente está sucediendo, entenderlo. ¿Qué es lo que sucede conmigo? ¿Por qué me afecta lo que los demás dicen? O de pronto eso ni era lo que me querían decir a mí, pero yo ya lo acogí para mí, ya lo hice mío. Y luego me quedo pensando todo el día, toda la noche, y resulta que al final no tenía nada que ver conmigo. Y así se van sembrando todo este tipo de discordias, de situaciones, también cuando nos involucramos en lo que no corresponde. Salimos heridos, lastimados y ofendidos cuando nos involucramos en conversaciones que no tienen nada que ver con nosotros y en muchas cosas que nosotros no tenemos que participar. En conversaciones que no, o en dar consejos cuando no nos lo han pedido. Claro que la palabra del Señor es muy clara e indica que si nosotros vemos que alguien está haciendo mal, debemos corregir y también indicarle, pero con amor y buscando el momento propicio. Pero ponerme al consejo, a la orientación, como si mi vida fuera perfecta y yo tuviera la solución de todo, no, porque eso también genera en los demás ese malestar, esa incomodidad, y también el asunto de que si la otra persona tiene de pronto por sus heridas llegó a un narcisismo, tiene un ego grande, un orgullo pero enorme, nada de lo que le digamos le va a poder hacer ceder o ser flexible en sus pensamientos y en las creencias que ya tiene. Por eso, queridos hermanos, analizar cada uno qué es en lo que está fallando. Obviamente van a haber momentos en los que tengan que pedirnos disculpas, pero si no lo hacen, no pasa nada, porque nosotros tenemos que ver a los demás con amor. Hoy en la mañana justamente escuchaba la palabra del día y lo que decía el Padre John era lo siguiente: les reto a amar a su enemigo, les reto a amar a la persona con la que no están de acuerdo, a la persona a la que no toleran. Y ahí todos, pues, ¿qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? Claro que sí lo podemos hacer, pero pidiéndole al Señor, porque en nuestras fuerzas no está. Humanamente nos limitan todas estas heridas, nos limitan todas nuestras creencias limitantes, nos limitan todos estos vacíos y este ego bendito que nos está carcomiendo y que nos impide el reconocer nuestros errores. Miren, y al momento que el Padre decía te reto, digo, claro, resulta a veces un poco complicado, pero sí lo podemos hacer. ¿Cómo? También orando por la otra persona, orando, bendiciendo y pedirle al Señor. Yo lo decía ya en algún momento y a mí me ha resultado orando y decir, Señor, permíteme ver a esta persona con los ojos con los que tú le ves. Permíteme amar como tú le amas, para que así podamos cambiar la visión hacia esa persona y una perspectiva, porque de lo contrario nos vamos a dejar llenar de muchos resentimientos y vamos a ir como llenando esa medida, y cuando ya estoy hasta aquí, entonces sí, vomito y empiezo a decir palabras que no van a nutrir a la otra persona, sino más bien le van a lastimar. Miren, entonces este tema trae para mucho más, pero es importante reconocer algunos aspectos y que cuando nosotros debemos pedir perdón, debemos hacerlo, porque también el Señor nos llama a la humildad para poder reconocer en qué nos equivocamos y saber que no tenemos todas las explicaciones y no nos las sabemos todas. O sea, quien crea que no tiene heridas, quien crea que no ha lastimado a nadie, quien crea que no ha pecado, quien crea que se lo sabe todo, está perdido, porque eso solamente es vanagloria, eso solamente es ego y soberbia. Entonces debemos trabajar mucho en eso, y me incluyo porque hay muchas acciones que yo las reconozco personalmente, pero claro, ustedes no lo sé, cada uno tiene que hacerlo, pero sí, muchas veces nos conllevan a tener actitudes y acciones que no corresponden. Entonces, queridos hermanos, oremos mucho, pidámosle al Señor que no incurramos incluso por todo esto en la envidia. El Papa lo hablaba y decía que hay que combatir esto de la envidia y la vanagloria. También nosotros tendemos mucho a reafirmar conductas negativas en los demás. Cuando están mal no somos capaces de ser honestos y decir, esto está mal, esto no me gusta. Expresarme y decirlo de una manera amorosa, y seguimos reafirmando el ego, la soberbia de la otra persona. Y cuando ya en algún momento alguien le dice no,
a algo y pone límites, entonces ya no le gusta y esa persona es la problemática o esa persona es de pronto el mal ser humano o esa persona es la conflictiva. Entonces, si todos trabajamos mucho en la honestidad, con amor, eso sí, en la humildad y también evitando la vanagloria, porque que todos los logros, que todas las recompensas sean en el cielo, debemos trabajar mucho para una patria celestial. Decía alguien en algún momento, yo quisiera un terrenito en esa patria celestial, pues sí, eso tiene que ser. Y recordar que todos estamos llamados a ser santos, pero no vamos ni siquiera a empezarlo si no nos damos cuenta de cuáles son nuestras falencias, de qué cosas de lo que estamos incurriendo, porque eso es el asunto aquí, de podernos dar cuenta de todo eso y para poder ser diferentes, trabajarlos, porque la vida es una constante conversión, queridos hermanos. Así que trabajemos en eso, los invito, vivamos y transitemos este desierto de la mejor manera. Vamos a encontrar en este desierto, vamos a encontrar así como encontraríamos ángeles, vamos a encontrar alimañas, y dentro de esas alimañas están todas estas debilidades nuestras que no nos permiten reconocer, ver en lo que estamos fallando, en qué es también lo que nos estamos martirizando y por qué hemos sembrado nuestra confianza y expectativas en los demás y en nosotros mismos. Eso es porque creemos que todo lo podemos. Entonces, pensar también y salir de este desierto combatiendo estas alimañas que son también pensamientos dañinos, destructivos, nuestro pasado, tantas situaciones negativas, pero hagámosle frente y salgamos victoriosos. Salgamos de la mejor manera de este desierto, queridos hermanos. Me ha dado gusto compartir con ustedes, espero les sea de utilidad. Les envío un abrazo grande, que Dios me los bendiga.